Hay decisiones que crees que vas a tomar en caliente, con el corazón destrozado y las manos temblando, pero a veces la vida te obliga a detenerte justo cuando estás a punto de explotar. Eso me pasó a mí. Tenía 55 años, 28 de casado, y acababa de confirmar lo que había sospechado durante meses. Raquel, mi esposa, me estaba siendo infiel. No era una corazonada. No era paranoia. Era real, tangible, doloroso como un puñal clavado lento en el estómago. Esa mañana, antes de salir de casa, revisé su celular mientras ella se duchaba. Vi los mensajes. Vi las fotos. Vi las palabras que nunca me dijo a mí. Te amo, mi vida. No puedo esperar a verte hoy. Firmado por alguien llamado Eduardo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. 28 años. 2 hijos ya adultos. Una casa que construimos juntos. Vacaciones, risas, promesas. Todo eso se evaporó en 5 minutos mientras leía conversaciones que tenían meses de antigüedad. Guardé el teléfono donde estaba, salí sin desayunar y conduje hasta mi oficina con las manos aferradas al volante, tratando de no gritar. Durante toda la mañana pensé en una sola cosa, confrontarla esa misma noche. Decirle que lo sabía todo. Pedirle el divorcio inmediatamente. Recuperar algo de dignidad antes de que esto se convirtiera en un circo público. Llamé a Luis, mi abogado y amigo desde la universidad. Le dije que necesitaba verlo urgente. Él, que me conocía bien, supo por mi tono que algo grave había pasado. Quedamos en vernos al día siguiente para comenzar los trámites. Yo ya había tomado la decisión. No iba a esperar. No iba a darle explicaciones. Simplemente iba a terminar con todo y reconstruir mi vida desde cero, aunque doliera como el infierno. Pero entonces, algo completamente inesperado sucedió. Eran las 3 de la tarde. Estaba sentado en mi escritorio, mirando papeles sin leerlos realmente, cuando mi asistente tocó la puerta. Mauricio, hay una señora que insiste en verte. Dice que es urgente y personal. No tiene cita, pero asegura que no te vas a arrepentir de recibirla. Le dije que no estaba de ánimo para visita sorpresa, pero ella insistió. Dice que se trata de Raquel. Mi corazón se detuvo. ¿Quién demonios era esta mujer? ¿Una amiga de Raquel que venía a defenderla? ¿Alguien que sabía de la Fer y quería advertirme? Le dije a mi asistente que la hiciera pasar. La puerta se abrió y entró una mujer de unos 50 años, elegante, con el cabello perfectamente peinado y una mirada serena pero firme. Vestía un traje sastre azul marino y llevaba un bolso de cuero costoso. No parecía nerviosa. No parecía asustada. Parecía alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Se sentó frente a mí sin que yo se lo pidiera y colocó el bolso sobre su regazo. Mauricio dijo con voz calmada, mi nombre es Cristina. No me conoces, pero conozco muy bien a tu esposa. Y conozco aún mejor al hombre con el que te está engañando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No dije nada. Solo la miré fijamente, esperando que continuara. Ella sacó un sobre grueso de su bolso y lo colocó sobre mi escritorio. Era un sobre manila, sellado, pesado. Dentro de este sobre hay 50 millones de dólares, dijo sin pestañear. Y te los estoy entregando bajo una sola condición. Me quedé paralizado. 50 millones de dólares. Las palabras flotaban en el aire como algo irreal, imposible. Miré el sobre. Miré a la mujer. Volví a mirar el sobre. ¿Quién sos vos? Logré preguntar finalmente. ¿Y por qué demonios me estás ofreciendo eso? Cristina cruzó las piernas con elegancia y me miró directo a los ojos. Soy la esposa de Eduardo, respondió. El hombre con el que Raquel te está traicionando. Y necesito que no te divorcies de ella todavía. Silencio absoluto. El mundo dejó de girar por un segundo. ¿Qué? Murmuré, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. No te divorcies de Raquel, repitió ella con la misma calma escalofriante. Todavía no. Espera exactamente 3 meses. 90 días. Y después de eso, haz lo que quieras. Pero si actúas ahora, ambos vamos a perder. Me recosté en mi silla, sintiendo que estaba en medio de una película absurda. Esto no tiene sentido, dije. ¿Por qué querría que yo espere? ¿Y qué ganás vos con eso? Cristina suspiró suavemente y abrió su bolso nuevamente. Sacó una carpeta delgada y la deslizó hacia mí. Eduardo no solo te está robando a tu esposa, explicó. Me está robando a mí también. Pero no de la forma que pensás.
Abrí la carpeta. Dentro había documentos legales, extractos bancarios, correos electrónicos impresos. Todo estaba marcado, subrayado, organizado con precisión quirúrgica. Eduardo y yo llevamos casados 32 años, continuó Cristina. Tenemos 3 empresas juntos. Propiedades en 4 países. Inversiones que suman más de $200 millones. Todo está a nombre de ambos, pero en los últimos 6 meses, él ha estado moviendo activos a cuentas offshore, transfiriendo propiedades, preparando el terreno para dejarme sin nada. La miré con incredulidad. ¿Y qué tiene que ver eso con Raquel? Raquel es parte de su plan, dijo Cristina con una amargura apenas contenida. Él le ha prometido que van a estar juntos, que va a divorciarse de mí y empezar una nueva vida con ella. Pero lo que Raquel no sabe es que Eduardo no la ama. Solo la está usando como cortina de humo mientras me despoja de todo lo que construimos juntos. Sentí una mezcla extraña de rabia y confusión. ¿Y cómo sabes todo esto? Porque contraté a los mejores investigadores privados que el dinero puede comprar, respondió ella sin dudar. Tengo registros de cada movimiento que ha hecho en los últimos 4 meses. Sé dónde se encuentran. Sé qué hoteles usan. Sé cuánto gasta en ella. Y sé exactamente cuándo planea ejecutar su jugada final. Se inclinó hacia adelante, con una intensidad que me puso la piel de gallina. Eduardo va a pedirme el divorcio dentro de exactamente 3 meses, dijo. Ya tiene todo preparado. Abogados contratados. Documentos falsificados que me dejan prácticamente sin nada. Pero si yo actúo ahora, él va a acelerar todo y voy a quedar vulnerable. Necesito esos 3 meses para asegurar legalmente lo que me corresponde. Y vos, Mauricio, necesitas lo mismo. ¿Qué querés decir?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya empezaba a entender. Si te divorcias de Raquel ahora, en caliente, con dolor, vas a cometer errores, explicó Cristina. Vas a confrontarla. Vas a gritar. Vas a hacer que ella y Eduardo se pongan a la defensiva. Van a esconder cosas. Van a mentir mejor. Y al final, ella va a terminar quedándose con la mitad de todo lo que tenés, tal vez más, porque tu abogado no va a tener tiempo de protegerte adecuadamente. Tragué saliva. Sabía que tenía razón. Pero si esperás, continuó, si actúas con frialdad, si documentás todo, si construís un caso sólido, Raquel no va a poder llevarse nada que no le corresponda legalmente. Vas a tener pruebas. Vas a tener control. Y vas a salir de esto protegido. Miré nuevamente el sobre con los 50 millones. ¿Y esto?, pregunté señalándolo. Es tu compensación por el tiempo y el dolor, dijo Cristina. Y también es mi forma de asegurarme de que vas a cumplir. Porque si vos actúas antes de tiempo, mi plan se cae. Necesito que ambos nos movamos al mismo tiempo. Necesito que seamos aliados, no víctimas impulsivas. Me froté la cara con ambas manos. Esto era demencial. Hacía 1 hora estaba listo para destruir mi matrimonio esa misma noche, y ahora una completa desconocida me estaba pidiendo que esperara 3 meses, ofreciéndome una fortuna a cambio. ¿Cómo sé que esto no es una trampa?, pregunté finalmente. Cristina sonrió por primera vez, pero no fue una sonrisa cálida. Porque ambos estamos en el mismo infierno, Mauricio. Y la única forma de salir de él con dignidad es trabajando juntos. Cristina se puso de pie, alisó su falda con un gesto mecánico y me extendió una tarjeta de presentación. Era simple, elegante, con solo su nombre y un número de teléfono. Nada más. Pensalo esta noche, dijo. Mañana a las 10 de la mañana te voy a llamar. Si aceptás, seguimos adelante con el plan. Si no, me llevo el dinero y cada uno enfrenta esto solo. Pero te advierto algo, Mauricio, la venganza emocional es cara. La venganza estratégica es inteligente. Dicho esto, salió de mi oficina con la misma serenidad con la que había entrado, dejándome solo con un sobre lleno de dinero y una cabeza llena de preguntas que no dejaban de girar. Esa noche llegué a casa más tarde de lo habitual. Raquel estaba en la cocina preparando la cena, como si nada. Llevaba puesta una blusa nueva que no le conocía. Se había maquillado más de lo normal. Olía a un perfume que nunca usaba conmigo. Todos esos detalles me golpearon como piedras. Llegas tarde, dijo sin mirarme, removiendo algo en una olla. Pensé que ibas a avisar. Tuve una reunión complicada, mentí, dejando mi maletín en la mesa del comedor. ¿Los chicos llamaron? Sí, Rodrigo preguntó por vos. Le dije que estabas ocupado. Rodrigo, nuestro hijo mayor.
30 años, casado, con una hija pequeña. ¿Qué iba a pensar cuando supiera que su madre había destruido nuestra familia? ¿Y Valeria, nuestra hija menor? Ella siempre había sido más cercana a Raquel. Esto la iba a destrozar. Me senté a la mesa y observé a mi esposa moverse por la cocina con gestos automáticos. 28 años. Había visto esas manos preparar comida 1000 veces. Había escuchado esa voz cantarle a nuestros hijos cuando eran pequeños. Había dormido junto a ese cuerpo durante casi 3 décadas. ¿En qué momento todo se había vuelto una mentira? ¿Estás bien?, preguntó Raquel, finalmente mirándome. Te veo raro. Estoy cansado, respondí. Nada más. Cenamos en silencio. Ella revisaba su celular cada 5 minutos. Yo fingía leer noticias en el mío, pero en realidad estaba tratando de controlar la furia que me subía por la garganta. Cada vez que sonreía mirando la pantalla, yo sabía que era él. Eduardo. El hombre que estaba destruyendo mi vida sin siquiera conocerme. Después de la cena, Raquel dijo que tenía dolor de cabeza y se fue a dormir temprano. Yo me quedé en el estudio, con el sobre de Cristina sobre el escritorio, mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. 50 millones de dólares. 3 meses de espera. Un plan que involucraba a 2 personas traicionadas buscando justicia fría en lugar de venganza caliente. Abrí el sobre con cuidado. Adentro no había efectivo, obviamente. Había un documento de transferencia bancaria ya firmado, con todos los datos listos. 50 millones depositados en una cuenta fiduciaria a mi nombre, liberables después de 90 días si cumplía con los términos del acuerdo. También había una carta escrita a mano por Cristina. Mauricio, decía la carta. Sé que esto te parece una locura. A mí también me lo pareció cuando descubrí la infidelidad de Eduardo. Mi primer instinto fue confrontarlo, gritarle, destruir todo. Pero entonces entendí algo: el dolor que sentimos cuando nos traicionan no es una estrategia. Es solo dolor. Y el dolor nos hace estúpidos. Nos hace actuar rápido, mal, sin protección. Eduardo y Raquel están esperando eso. Están esperando que reaccionemos como personas heridas, porque las personas heridas cometen errores. Pero nosotros no vamos a darles ese gusto. Vamos a ser pacientes. Vamos a ser meticulosos. Y cuando llegue el momento, vamos a ser imparables. Confía en mí. Esto no es solo por el dinero. Es por recuperar el control de nuestras vidas. Leí esa carta 3 veces. Cada palabra resonaba con algo profundo dentro de mí. Tenía razón. Si yo entraba gritando esta noche, Raquel iba a llorar, a pedir perdón, a manipularme emocionalmente. Eduardo iba a desaparecer. Los dos iban a esconder evidencias. Y yo iba a quedar como el esposo despechado que no pudo manejar la situación con madurez. Pero si esperaba, si jugaba el juego largo, todo cambiaría. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierto en el sofá del estudio, mirando el techo, pensando en cada detalle. A las 6 de la mañana, tomé una decisión. Cuando Cristina llamara, le iba a decir que sí. El teléfono sonó exactamente a las 10 de la mañana. Yo estaba en la oficina, con la puerta cerrada. ¿Mauricio?, preguntó la voz de Cristina al otro lado. Estoy dentro, respondí sin rodeos. Acepto el trato, pero necesito saber exactamente qué tengo que hacer. Escuché un suspiro de alivio del otro lado de la línea. Perfecto, dijo ella. Lo primero es entender que estos 3 meses no son vacaciones. Son trabajo. Trabajo duro, silencioso, estratégico. ¿Estás listo para eso? Estoy listo. Bien. Entonces empecemos con las reglas. Durante la siguiente hora, Cristina me explicó el plan completo. Era meticuloso, casi militar en su precisión. Me dijo que no podía confrontar a Raquel bajo ninguna circunstancia. No podía dejarle saber que yo sabía. Tenía que actuar exactamente igual que siempre, amable, predecible, aburrido. Tenía que ser el esposo perfecto en la superficie, mientras por debajo recopilaba cada pieza de evidencia que pudiera usar legalmente. Contratá a un investigador privado, me instruyó Cristina. Pero no cualquiera. Necesitas a alguien discreto, profesional, que entienda de leyes. Yo te voy a pasar el contacto del mío. Se llama Javier. Es el mejor. ¿Y qué va a investigar exactamente? Todo. Movimientos de Raquel. Lugares donde se encuentra con Eduardo. Gastos que haga con tarjetas de crédito. Llamadas telefónicas. Mensajes. Fotografías.
Videos si es posible. Pero nada ilegal. Todo tiene que ser admisible en corte. ¿Me entendés? Entiendo. También necesitas hablar con tu abogado. Luis, ¿verdad? Decile la verdad. Decile que sabes de la infidelidad, pero que no vas a actuar todavía. Él tiene que empezar a preparar los documentos de divorcio ahora, en secreto. Evaluación de bienes. Protección de activos. Todo listo para cuando llegue el momento. ¿Y vos qué vas a hacer durante estos 3 meses? Pregunté. Exactamente lo mismo, respondió Cristina. Eduardo no sabe que yo sé. Sigue creyendo que soy la esposa ingenua que está en casa esperándolo. Pero mientras él se divierte con Raquel, yo estoy asegurando cada propiedad, cada inversión, cada centavo que intentó esconder. Mis abogados están trabajando 24 horas al día. Hubo un silencio breve antes de que ella continuara. Mauricio, quiero que entiendas algo muy importante. Esto no es fácil. Vas a volver a casa todas las noches y vas a ver a Raquel actuar como si nada. Vas a escucharla mentirte en la cara. Vas a tener que besarla, abrazarla, fingir que todo está bien. Y te va a doler. Te va a doler como el demonio. Pero ese dolor es temporal. La protección que estamos construyendo es permanente. ¿Y si no puedo? Pregunté honestamente. ¿Y si un día simplemente exploto? Entonces perdés, dijo Cristina sin suavizar las palabras. Perdés el control. Perdés la ventaja. Y probablemente perdés mucho dinero en el proceso. Por eso te estoy dando 50 millones, Mauricio. No es un regalo. Es un recordatorio constante de que hay algo más grande en juego que tu orgullo herido. Tenía razón. Otra vez. Está bien, dije finalmente. Voy a hacerlo. Voy a esperar los 3 meses. Excelente. Ahora anota este número. Es de Javier, el investigador. Llámalo hoy mismo. Y mantén contacto conmigo. Cada semana vamos a hablar para coordinar. Esto es un trabajo en equipo. Colgamos. Me quedé sentado en mi oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. Había aceptado el trato más extraño de mi vida. 90 días de mentiras. 90 días de actuar. 90 días de dolor controlado. Pero al final, iba a salir de esto entero. Llamé a Javier esa misma tarde. Javier resultó ser exactamente lo que Cristina había prometido, discreto, profesional y escalofriante en su eficiencia. Nos encontramos 2 días después en un café alejado del centro, donde nadie que yo conociera podría vernos. Era un hombre de unos 45 años, de apariencia común, el tipo de persona que olvidaría 5 minutos después de verlo. Perfecto para su trabajo. Cristina me puso al tanto de la situación, dijo mientras tomaba su café sin azúcar. Necesitas documentación sólida de la infidelidad de tu esposa, pero todo tiene que ser legal. Nada de hackers, nada de escuchas ilegales, nada que un juez pueda descartar. ¿Y cómo lo haces entonces?, pregunté. Vigilancia tradicional. Fotografías desde lugares públicos. Videos de encuentros en hoteles, restaurantes, lugares donde no tengan expectativa de privacidad. Seguimiento de patrones. Registro de horarios. Todo lo que pueda demostrar una relación continua y sistemática. Sacó una tablet y me mostró un calendario digital. Según la información que me dio Cristina, tu esposa se encuentra con Eduardo los martes y jueves por la tarde, y ocasionalmente los sábados. Es correcto. Sentí un nudo en el estómago. Martes y jueves. Los días que Raquel decía que iba al gimnasio o a ver a su hermana. Los sábados que supuestamente tenía compromisos con amigas. Sí, confirmé con voz tensa. Esos días siempre tiene excusas para salir. Perfecto. Voy a seguirla durante las próximas semanas. Vas a tener fotografías, videos, reportes detallados de cada movimiento. También voy a investigar si hay gastos compartidos, regalos, reservaciones de hotel a su nombre. Todo suma. ¿Cuánto tiempo vas a necesitar? 1 mes debería ser suficiente para tener un caso sólido. Pero puedo continuar hasta que vos me lo indiques. Cristina ya cubrió mis honorarios por 3 meses completos. Por supuesto que lo había hecho. Cristina no dejaba nada al azar. Esa misma semana me reuní con Luis en su despacho. Cerró la puerta, pidió que no lo interrumpieran y me miró con la seriedad de alguien que está por escuchar algo terrible. Decime todo, dijo simplemente. Le conté la historia completa. La infidelidad de Raquel. El descubrimiento. La aparición de Cristina.
Los 50 millones de dólares. El plan de 3 meses. Luis escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose cada vez más grave. Esto es inusual, dijo finalmente, pero estratégicamente brillante. Si realmente esperas y documentas todo bien, vas a tener una posición muy fuerte en el divorcio. ¿Qué tan fuerte? Raquel no va a poder reclamar la mitad de tus activos si podemos demostrar infidelidad comprobada. Dependiendo de las leyes del Estado y de cómo esté estructurado tu patrimonio, podría salir conservando entre el 70 y 80% de todo, tal vez más. Luis abrió un archivo en su computadora. Voy a necesitar que me traigas documentación completa de todos tus activos. Propiedades, inversiones, cuentas bancarias, acciones, todo. Vamos a hacer una evaluación exhaustiva y vamos a empezar a proteger lo que podamos de forma legal. También voy a preparar los documentos de divorcio ahora, pero no los vamos a presentar hasta que vos me des la señal. ¿Y si ella sospecha algo? Por eso es crucial que actúas normal. Ni más frío ni más cálido. Exactamente igual que siempre. Cualquier cambio en tu comportamiento va a levantar banderas rojas. Salí del despacho de Luis con una mezcla de alivio y terror. El plan estaba en marcha. Los engranajes se estaban girando. Pero ahora venía la parte más difícil, volver a casa todas las noches y fingir que mi mundo no se había derrumbado. La primera semana fue un infierno psicológico. Cada vez que Raquel sonreía, yo me preguntaba si estaba pensando en él. Cada vez que salía de casa arreglada, yo sabía exactamente a dónde iba. Cada te amo que me decía sonaba como una puñalada envuelta en terciopelo. El primer martes, cuando ella anunció que iba al gimnasio, tuve que morderme la lengua para no gritarle la verdad. La vi salir con su bolso deportivo, su ropa de ejercicio ajustada, su cabello recogido en una cola perfecta. 2 horas después, Javier me envió las primeras fotografías. Raquel entrando a un hotel boutique del centro. Eduardo esperándola en el lobby. Los dos subiendo al ascensor tomados de la mano. Saliendo 3 horas después, ella con el cabello suelto, él ajustándose la corbata. Miré esas fotos en mi teléfono y sentí algo quebrarse dentro de mí. No era solo la confirmación de lo que ya sabía. Era la evidencia visual, irrefutable, de que la mujer con la que había compartido mi vida estaba compartiendo su cuerpo con otro hombre. Esa noche, cuando Raquel llegó a casa del gimnasio, me preguntó cómo había estado mi día. Le dije que bien, aburrido, lo de siempre. Ella me besó en la mejilla y fue a ducharse. Yo me quedé en la sala, apretando los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Llamé a Cristina esa noche, necesitaba hablar con alguien que entendiera. Es más difícil de lo que pensé, le dije sin preámbulos. Lo sé, respondió ella con una voz que sonaba cansada. Yo también estoy pasando por lo mismo. Eduardo llegó tarde anoche. Olía a perfume que no es el mío. Me besó en la frente y me preguntó qué había cocinado para cenar. Como si nada. ¿Cómo lo soportás? Pensando en el final, dijo Cristina. Pensando en el momento en que voy a poner todos los documentos frente a él y voy a ver su cara cuando se dé cuenta de que no soy la idiota que él creía. Ese pensamiento me mantiene cuerda. Tenía razón. Otra vez. El dolor presente era inversión para la justicia futura. Las semanas comenzaron a pasar en una rutina extraña y tortuosa. Durante el día, yo era Mauricio el empresario, concentrado en mi trabajo. Por las noches, era Mauricio el esposo, preparando cenas, preguntando sobre el día de Raquel, viendo televisión juntos en el sofá. Y en secreto, era Mauricio el estratega, revisando reportes de Javier, coordinando con Luis, hablando con Cristina. Javier me enviaba actualizaciones semanales. Las pruebas se acumulaban, fotografías en diferentes hoteles, videos de ellos caminando por parques tomados de la mano, registros de llamadas telefónicas que duraban horas, mensajes de texto que Raquel borraba pero que Javier había logrado recuperar de forma legal a través de registros de la compañía telefónica con una orden judicial previa. Luis estaba construyendo un caso hermético. Había catalogado todos mis activos, había protegido las inversiones más importantes, había preparado documentos que garantizaban que mis propiedades prematrimoniales quedaran fuera de cualquier división. Todo estaba listo. Solo faltaba el momento. Cristina y yo nos convertimos en algo parecido a aliados de guerra. Hablábamos cada 3 o 4 días, compartiendo información, apoyándonos mutuamente cuando el peso de la mentira se volvía insoportable. Ella me contaba cómo Eduardo había empezado a hablar de simplificar su vida y hacer cambios importantes.
Yo le contaba cómo Raquel había mencionado que necesitábamos hablar sobre nuestro futuro, pero que siempre encontraba excusas para posponer esa conversación. Están preparándose para dejarnos, me dijo Cristina una noche. Están construyendo el coraje para dar el paso. Probablemente lo hagan juntos, coordinado. Una salida dramática donde ellos son los protagonistas y nosotros somos los obstáculos que finalmente superaron. No si nosotros nos movemos primero, respondí. Exactamente. 1 mes y medio después del inicio del plan, algo cambió. Raquel comenzó a actuar diferente. Más distante. Más impaciente. Menos cuidadosa con sus mentiras. Un sábado me dijo que iba a pasar el día con su hermana Isabel, pero Isabel me llamó esa misma tarde preguntando si Raquel estaba conmigo porque no respondía sus mensajes. La confronté esa noche, pero suavemente, sin agresividad. Isabel me llamó buscándote, le dije mientras cenábamos. Raquel se puso tensa por una fracción de segundo, pero se recuperó rápido. Así, cambié de planes a último momento. Me encontré con Sara en el centro. Se me olvidó avisarle a Isabel. Mentira sobre mentira. Ya ni siquiera se esforzaba. Los días se volvieron una especie de obra de teatro absurda donde todos actuábamos papeles que ya no nos quedaban bien. Raquel interpretaba a la esposa dedicada. Yo interpretaba al esposo confiado. Y entre nosotros flotaba una mentira tan grande que ocupaba más espacio que cualquier conversación real. Pero mientras ella creía que su secreto estaba a salvo, yo estaba construyendo un arsenal completo de verdades documentadas. Javier había superado todas mis expectativas. Las carpetas que me entregaba cada semana eran cada vez más gruesas, más detalladas, más devastadoras. No eran solo fotografías de Raquel y Eduardo entrando a hoteles. Eran patrones, cronologías, mapas de movimiento. Javier había descubierto que se veían en el mismo hotel boutique los martes, pero los jueves alternaban entre 2 restaurantes diferentes en las afueras de la ciudad. Los sábados eran más arriesgados. A veces iban a una cabaña que Eduardo había alquilado a nombre de una empresa fantasma. Tu esposa es descuidada, me dijo Javier en una de nuestras reuniones. Pero él es meticuloso. Eduardo sabe lo que está haciendo. Ha hecho esto antes. ¿Qué querés decir? Encontré registros de que hace 5 años alquiló esa misma cabaña bajo el mismo esquema. Diferentes fechas, diferente frecuencia. Probablemente otra relación extramatrimonial. Este tipo tiene un manual de operaciones para sus infidelidades. Esa información me golpeó de una forma extraña. Raquel no era especial para Eduardo. Era solo la siguiente en una línea de mujeres que él usaba mientras mantenía intacta su vida matrimonial y sus finanzas. Ella creía que estaban construyendo algo real, algo profundo. Él simplemente estaba repitiendo un patrón. Se lo conté a Cristina esa noche. Lo sé, dijo ella con una risa amarga. Mi investigador encontró lo mismo. Eduardo es un profesional del engaño. Y lo peor es que Raquel no tiene idea de que está siendo manipulada exactamente igual que yo lo fui durante años. ¿Vos sabías de otras? Pregunté. Sospechaba, pero nunca tuve pruebas hasta ahora. Y honestamente, Mauricio, parte de mí no quería saber. Es más fácil vivir en la ignorancia cuando tenés una vida cómoda. Pero esta vez fue diferente. Esta vez él fue demasiado lejos. Empezó a mover dinero, a esconder activos. Ya no se trataba solo de sexo o romance barato. Se trataba de destruirme financieramente. ¿Y tus abogados cómo van? ¿Están listos? Tengo documentación de cada transferencia sospechosa que hizo. Cada propiedad que intentó sacar de nuestro patrimonio común. Cada cuenta offshore que abrió pensando que yo no me iba a enterar. Cuando presente los papeles, Eduardo va a descubrir que subestimó completamente a su esposa. Había algo satisfactorio en escucharla hablar con esa seguridad. Cristina había pasado de ser la esposa traicionada a ser la estratega implacable. Y yo estaba siguiendo el mismo camino. Luis me llamó una tarde con noticias importantes. Mauricio, necesito que vengas a mi oficina. Tenemos que hablar sobre la estructura final del divorcio. Fui esa misma tarde. Luis tenía sobre su escritorio una montaña de documentos organizados en carpetas de colores. Esto es todo, dijo golpeando suavemente la pila con los nudillos. Evaluación completa de tus activos. Protección de propiedades prematrimoniales. Documentación de la infidelidad. Testimonios de testigos que vieron a Raquel y Eduardo juntos. Registros financieros que demuestran que ella gastó dinero común en regalos para él. Tenemos un caso hermético.
¿Qué significa eso en números reales?, pregunté. Luis se recostó en su silla y me miró con seriedad profesional. Si presentamos esto ahora, con toda la evidencia que tenemos, Raquel va a quedar en una posición muy débil. En el mejor de los casos para ella, y solo si consigue un abogado agresivo, podría reclamar un 30% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Pero yo creo que podemos reducir eso a un 20%, tal vez menos. Tus propiedades prematrimoniales están completamente protegidas. Tu negocio está protegido. Tus inversiones personales están protegidas. Hizo una pausa antes de continuar. Mauricio, con lo que vas a conservar después del divorcio, más los 50 millones de Cristina, vas a salir de esto no solo entero, sino financieramente más fuerte de lo que estabas antes. Debería haberme sentido victorioso. Debería haber sonreído. Pero solo sentí un vacío enorme. Porque sí, iba a conservar mi dinero y mis propiedades. Pero había perdido 28 años de vida con alguien que creí que me amaba. ¿Cuándo presentamos?, pregunté. Cuando vos me lo indiques. Pero según el acuerdo con Cristina, tiene que ser dentro de las próximas 3 semanas. ¿Ella ya tiene fecha confirmada? Sí. Va a presentar sus papeles el 15 del mes que viene. Un viernes. Dice que quiere que Eduardo reciba la notificación en su oficina, delante de sus socios. Luis sonrió por primera vez en toda la reunión. Cristina es brutal. Me gusta su estilo. ¿Y vos cuándo querés que Raquel reciba los suyos? Pensé por un momento. Quería que doliera. Quería que fuera inesperado. Quería que fuera en un momento donde ella estuviera tan confiada en sus mentiras que la verdad la golpeara como un tren. El mismo día, dije finalmente. El mismo viernes. Pero no en casa. Quiero que le lleguen cuando esté con él. Cuando esté en uno de sus encuentros. Que los dos reciban la noticia al mismo tiempo. Luis escribió algo en su libreta. Se puede hacer. Javier puede rastrearla ese día y nosotros coordinamos con un notificador profesional. Va a ser costoso, pero efectivo. No me importa el costo. Esa noche llamé a Cristina y le conté el plan. Ella se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Es perfecto, dijo finalmente. Poético, incluso. Los dos reciben sus divorcios el mismo día, en el mismo momento. Van a estar juntos cuando sus mundos se derrumben. Y van a descubrir que no solo perdieron a sus parejas, sino que también se tienen el uno al otro, que es exactamente lo que querían. Excepto que ahora van a estar arruinados y expuestos. ¿Arruinados?, pregunté. Eduardo tiene dinero. Tenía, corrigió Cristina con satisfacción apenas contenida. Cuando mis abogados terminen con él, va a conservar apenas lo suficiente para vivir dignamente. Nada más. Y Raquel, bueno, ella va a descubrir que el hombre por el que dejó todo no tiene nada que ofrecerle excepto promesas vacías. Había algo oscuro en ese plan. Algo que iba más allá de la simple justicia. Pero no me importó. Ellos habían elegido traicionarnos. Nosotros solo estábamos eligiendo protegernos. Las últimas 2 semanas fueron las más difíciles. Raquel estaba cada vez más ansiosa, más ausente. Varias veces la encontré mirando su teléfono con una expresión que oscilaba entre la felicidad y la culpa. Una noche la escuché hablando por teléfono en el jardín, con voz baja, susurrante. Pronto la oí decir. Muy pronto. Solo necesito encontrar el momento correcto para decírselo. Sí, yo también te amo. No puedo esperar a que empecemos nuestra vida juntos. Me quedé del otro lado de la puerta, escuchando a mi esposa planear nuestro final mientras yo ya había planeado el suyo. Era surrealista, era doloroso, pero también era necesario. 3 días antes del viernes señalado, Cristina me llamó con urgencia en su voz. Mauricio, tengo información. Eduardo le va a proponer matrimonio a Raquel. Este viernes. Tiene el anillo. Tiene todo planeado. Va a pedirle que se case con él después de que ambos se divorcien de nosotros. Sentí una mezcla de rabia y satisfacción amarga. ¿Cómo sabes eso? Mi investigador intervino el teléfono de su asistente personal. Ella hizo la reservación en el restaurante. Pidió champagne. Coordinó todo. Eduardo realmente cree que va a salirse con la suya. Mejor, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Que tenga el anillo en la mano cuando reciba los papeles del divorcio. Que Raquel esté soñando con su futuro perfecto cuando descubra que ese futuro acaba de convertirse en una pesadilla legal. Sos frío, Mauricio, dijo Cristina,
pero había aprobación en su voz. Me gusta. Aprendí de la mejor. El jueves por la noche, un día antes del final, me senté en mi estudio y repasé todo. 3 meses de actuación. 3 meses de dolor contenido. 3 meses de construir un caso que Raquel no podía combatir. Mañana, todo iba a terminar. O más bien, mañana todo iba a empezar de nuevo. El viernes amaneció con un cielo despejado, de esos días perfectos que parecen diseñados para ocasiones especiales. ¡Qué irónico! Raquel se levantó temprano, más animada de lo que la había visto en meses. Se arregló con cuidado especial, eligiendo un vestido que yo no le conocía, probablemente comprado para esta ocasión. Se maquilló frente al espejo con movimientos precisos, casi rituales. Te ves hermosa, le dije desde la puerta del baño, porque era lo que tenía que decir. Porque todavía estaba actuando. Ella sonrió, y por un momento vi un destello de la mujer de la que me había enamorado 30 años atrás. Pero era solo un espejismo. Esa mujer ya no existía, o tal vez nunca había existido realmente. Gracias, respondió. Tengo una comida importante hoy. Con unas amigas. Vamos a celebrar cosas. Celebrar. La palabra flotó en el aire entre nosotros, cargada de significados que ella creía que yo no entendía. Pero yo sabía exactamente qué estaba celebrando. Creía que hoy iba a ser el comienzo de su nueva vida con Eduardo. Creía que iba a recibir una propuesta de matrimonio. Creía que finalmente iba a poder dejar atrás la carga de nuestro matrimonio muerto. Que lo disfrutes, le dije, y la besé en la frente como había hecho 1000 veces antes. Ella salió de casa cerca del mediodía. La vi alejarse en su auto, sabiendo que Javier estaba ya siguiéndola desde 3 autos atrás. Luis estaba en su oficina, con el notificador listo. Cristina estaba ejecutando su parte del plan simultáneamente. Todo el mundo estaba en posición. El mecanismo que habíamos construido durante 3 meses estaba a punto de activarse. Me serví un café y me senté en la terraza. Tenía el teléfono en la mano, esperando las actualizaciones. La primera llegó a las 12:15. Javier, Objetivo llegó al restaurante Bella Vista. Eduardo ya está adentro. Mesa reservada junto a la ventana. Muy romántico. Le respondí con un simple, confirmado. Procede. La segunda actualización llegó 20 minutos después. Javier, están almorzando. Él ordenó champagne. Ella está sonriendo mucho. Definitivamente algo grande va a pasar. Luis me escribió casi al mismo tiempo, notificador en camino. ETA 15 minutos. Mi corazón latía con fuerza, pero no de nervios. Era anticipación. Era el final de una espera que había sido simultáneamente eterna e insuficiente. 3 meses preparándome para este momento y aún así sentía que no estaba listo. ¿Alguien está realmente listo para destruir su propia vida, aunque sea para reconstruirla mejor? Cristina me llamó. Contesté de inmediato. Ya está hecho, dijo con voz tensa. Eduardo acaba de recibir los papeles en su oficina. Estaba en una reunión con sus socios. El notificador entró, pidió confirmación de identidad y le entregó el sobre frente a todos. Mis abogados programaron perfectamente el momento. ¿Cómo reaccionó? Según mi contacto, se puso pálido. Intentó disimular, dijo que era un asunto personal menor, pero todos vieron su cara. Salió de la reunión casi corriendo. Probablemente está tratando de llamarme ahora. ¿Vas a contestar? Ni en 1.000.000 de años. Que se pudra en su desesperación. Hubo un silencio breve antes de que ella continuara, con voz más suave. Mauricio, gracias. Por confiar en mí. Por esperar. Por no rendirte cuando se puso difícil. Hoy recuperamos el control de nuestras vidas. Gracias a vos, Cristina. Sin tu plan, yo habría reaccionado como un idiota y habría perdido todo. Ambos lo hicimos bien. Ahora disfrutemos el final. Colgamos. Miré el reloj. 1:10 de la tarde. En cualquier momento, Raquel recibiría su sorpresa. La actualización de Javier llegó a la 1:23. Javier, acaba de pasar. Eduardo sacó una cajita. Se arrodilló. Ella se tapó la boca con las manos. Está llorando. Él le puso el anillo. Se están besando. Los otros comensales están aplaudiendo. Sentí una puñalada en el pecho, pero la empujé hacia abajo. Esto era parte del plan. Dejarlos subir a la cima de su felicidad falsa antes de tirarlos al abismo. Javier de nuevo, 2 minutos después,
Notificador acaba de entrar al restaurante. Se acerca a la mesa. Cerré los ojos. Podía imaginarlo perfectamente. Raquel con el anillo brillante en el dedo, todavía secándose las lágrimas de felicidad. Eduardo pidiendo más champaña para brindar. Y entonces, un hombre en traje formal acercándose con un sobremanila. Raquel Jiménez de Vázquez, preguntaría el notificador. Ella lo miraría confundida. Sí, soy yo. Tiene que firmar aquí. Notificación legal. Y le entregaría el sobre. Y todo su mundo perfecto se derrumbaría en el tiempo que le tomara abrirlo. El teléfono vibró. Javier otra vez. Javier, está abierto. Ella leyó la primera página. Se puso blanca. Eduardo le pregunta qué pasa. Ella no puede hablar. Le pasó los papeles. Él también los está leyendo. Parece que le está costando entender. Ahora él sacó su teléfono. Está marcando como loco. Nadie le contesta. Raquel está llorando, pero ya no de felicidad. Él se ve furioso. Están discutiendo. La gente los está mirando. Una parte oscura de mí deseaba estar ahí, viendo sus caras. Pero no. Esto era mejor. Dejar que el caos se desarrollara sin mí, a distancia, mientras yo permanecía calmado y en control. Luis me llamó. Mauricio, los documentos fueron entregados. Raquel tiene 72 horas para responder formalmente, pero con la evidencia que tenemos, su abogado, quien sea que consiga, le va a recomendar que negocie en lugar de pelear. Esto va a ser rápido. Perfecto. ¿Y los activos? Todo protegido. Hice las últimas transferencias esta mañana. Incluso si ella intenta congelar cuentas, las principales ya están fuera de su alcance legal. Jugamos dentro de la ley, pero jugamos inteligentemente. Gracias, Luis. Por todo. Es mi trabajo, pero también es un placer ver justicia real de vez en cuando. Las siguientes horas fueron extrañas. Me quedé en casa, esperando. Sabía que eventualmente Raquel vendría. No sabía en qué estado, pero vendría. Necesitaba confrontarme. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber cómo había descubierto todo. Llegó cerca de las 5 de la tarde. Escuché su auto frenar bruscamente en el garaje. La puerta se abrió con violencia. Sus pasos resonaron en el pasillo, rápidos, furiosos. Cuando entró a la sala donde yo estaba sentado, leyendo tranquilamente un libro, su cara era una máscara de furia y lágrimas. ¿Qué mierda es esto?, gritó, lanzando los papeles del divorcio sobre la mesa de centro. ¿Divorcio? ¿Infidelidad documentada? ¿Protección de activos? ¿Qué demonios hiciste, Mauricio? Cerré el libro con calma y la miré. Realmente la miré, tal vez por primera vez en meses. Su maquillaje corrido. El vestido caro arrugado. El anillo de compromiso todavía brillando obscenamente en su dedo. Era patética y furiosa a la vez. Me protegí y dije simplemente. Algo que debía hacer hace 3 meses cuando descubrí tu affair con Eduardo. Su boca se abrió en shock genuino. ¿3 meses? ¿Sabías desde hace 3 meses? Sí, Raquel. 3 meses. Sabía de los hoteles. De las mentiras. De los martes y jueves. De la cabaña los sábados. De cada mensaje que le enviaste. De cada vez que me besaste y luego fuiste a besarlo a él. Sabía todo. ¿Y no dijiste nada? ¿Por qué no dijiste nada? Me puse de pie, manteniéndome calmado, en control. Porque si hubiera dicho algo, vos habrías llorado. Habrías pedido perdón. Habrías manipulado la situación. Y yo, siendo el idiota enamorado que fui durante 28 años, tal vez te hubiera creído. Tal vez te hubiera perdonado. Y en 6 meses estaríamos exactamente aquí otra vez, pero yo en una posición mucho más vulnerable. Raquel se dejó caer en el sofá, todavía procesando. Entonces todo fue mentira. Estos últimos 3 meses. Cada sonrisa. Cada conversación. Todo. Ah, dije con una risa amarga. Ahora te preocupa la mentira. Qué interesante viniendo de vos. No es lo mismo. ¿No? Explícame la diferencia. Ella no pudo. Se quedó ahí, llorando, intentando encontrar palabras que no existían. Porque no había diferencia. Ambos habíamos mentido. La diferencia era que mi mentira protegía mi futuro. La suya destruía nuestro pasado. Eduardo dijo finalmente. Él también recibió papeles hoy.
De Cristina. ¿Vos la conocés? Sí. ¿Trabajaron juntos? ¿Planearon esto juntos? Sí. Raquel se rió, una risa histérica y rota. Entonces fue una trampa. Desde el principio. Ustedes nos tendieron una trampa. No, Raquel. Ustedes se tendieron su propia trampa. Nosotros simplemente esperamos a que cayeran completamente antes de cerrarla. Raquel se quedó sentada en el sofá, mirando la nada, como si recién estuviera procesando que su mundo perfecto acababa de colapsar en cuestión de horas. El anillo de Eduardo seguía en su dedo, brillando bajo la luz de la tarde que entraba por la ventana. Era casi cómico. Hacía 4 horas le habían propuesto matrimonio. Ahora estaba enfrentando un divorcio que iba a dejarla con mucho menos de lo que había esperado. No entiendo, dijo finalmente con voz débil. Si sabías hace 3 meses, ¿por qué esperar? ¿Por qué torturarte a vos mismo viéndome salir cada martes y cada jueves? ¿Por qué fingir que todo estaba bien? Me senté frente a ella, manteniendo distancia física y emocional. Porque la emoción es mala consejera, Raquel. Si hubiera actuado el día que descubrí tus mensajes, habría explotado. Habría gritado. Habría dejado que mi dolor dictara mis decisiones. Y en el proceso, habría cometido errores legales que te habrían beneficiado a vos. Habrías conseguido un abogado que habría pintado la situación como un matrimonio fracasado por culpa de ambos. Habrías peleado por la mitad de todo. Y probablemente habrías ganado. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta donde Javier había compilado toda la evidencia. Pero esperé. Documenté. Construí un caso que ningún abogado puede desmantelar. Tengo fotografías de ustedes dos en 7 hoteles diferentes. Tengo videos de 18 encuentros distintos. Tengo registros de llamadas telefónicas que suman más de 200 horas en 3 meses. Tengo extractos de tarjetas de crédito donde aparecen regalos que le compraste con nuestra cuenta conjunta. Tengo testimonios de meseros, recepcionistas, personal de limpieza. Le mostré algunas de las fotos. Ella las miró y las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez más silenciosas, más resignadas. Todo eso es legal, continué. Admisible en corte. Irrefutable. Así que cuando tu abogado vea este expediente, te va a decir exactamente lo que el mío ya me confirmó. No tenés caso. Podés pelear, podés hacer escándalo, podés intentar negociar. Pero al final vas a perder. Porque la evidencia es absoluta. Raquel cerró los ojos, como queriendo despertar de una pesadilla. ¿Y Cristina? ¿Ella hizo lo mismo con Eduardo? Algo aún más elaborado. Eduardo no solo te estaba mintiendo a vos y a ella. Estaba moviendo dinero, escondiendo activos, preparándose para dejarla sin nada después de 32 años de matrimonio. Cristina pasó estos 3 meses asegurando cada propiedad, cada inversión, cada centavo que él intentó robar. Cuando los abogados de Eduardo terminen de revisar los documentos, va a descubrir que no solo perdió a su esposa, sino que perdió también la mayor parte de su fortuna. Vi algo cambiar en la expresión de Raquel. Confusión primero, luego comprensión lenta y dolorosa. Eduardo me dijo que él iba a dejar a Cristina con lo justo, que ella no merecía nada porque nunca trabajó, porque todo lo había construido él. Me dijo que cuando estuviéramos juntos íbamos a tener una vida increíble, que íbamos a viajar, que íbamos a ser libres. Te mintió, dije sin suavizar las palabras. Eduardo es un mentiroso profesional. Vos no sos la primera, Raquel. Mi investigador encontró evidencia de al menos 2 affairs anteriores. Él tiene un patrón. Alquila la misma cabaña. Usa las mismas frases. Hace las mismas promesas. Vos solo eras la siguiente en la fila. La vi romperse, no de golpe, sino lentamente, como un edificio que colapsa piso por piso. Se llevó las manos a la cara y lloró de una forma que no había llorado antes. No era furia ni indignación. Era derrota pura. Era la comprensión de que había apostado todo su futuro a un hombre que nunca tuvo intenciones reales con ella. Él me amaba, susurró entre sollozos. Yo sé que me amaba. Lo vi en sus ojos. Sentí su amor. Lo que sentiste fue lo que él quería que sintieras. Es bueno en eso. Por eso Cristina tardó años en darse cuenta. Por eso vos caíste tan fácilmente. Raquel levantó la cabeza y me miró con algo parecido al desprecio. ¿Y vos? ¿Sos mejor? Pasaste 3 meses mintiéndome, besándome, actuando como si me amaras. ¿Eso no es cruel? ¿Eso no es manipulación?
Es protección, respondí firmemente. Hay una diferencia enorme entre mentir para destruir y mentir para sobrevivir. Vos mentiste para tener tu aventura sin consecuencias. Yo mentí para asegurarme de que cuando todo saliera a la luz, yo no quedara destruido también. Se quitó el anillo de Eduardo con manos temblorosas y lo lanzó sobre la mesa de centro. Rodó un par de veces antes de caer al piso con un ruido metálico suave. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz rota. ¿Qué se supone que haga ahora? Conseguís un abogado. Revisás los documentos del divorcio. Aceptás los términos o intentás negociar, aunque te adelanto que no hay mucho margen. Buscás un lugar donde vivir, porque esta casa es mía, adquirida antes del matrimonio. Y seguís con tu vida, supongo, con Eduardo o sin él. Eso ya no es mi problema. ¿Me odias?, preguntó de repente. La pregunta me tomó desprevenido. Me tomé un momento antes de responder. No, no te odio, Raquel. Estoy enojado, sí. Estoy decepcionado. Estoy dolido. Pero el odio requiere energía emocional que ya no quiero gastar en vos. Lo que siento principalmente es indiferencia. Y eso probablemente sea peor que el odio. Ella asintió lentamente, como si entendiera. Se puso de pie con dificultad, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y se giró hacia mí una última vez. ¿Los 50 millones de dólares que Cristina mencionó en los documentos? ¿Eso es real? Sí. Te pagó para que esperaras. Me pagó para que ambos pudiéramos protegernos adecuadamente. Y funcionó. Raquel negó con la cabeza, entre incrédula y derrotada. Entonces realmente lo planearon todo. Desde el primer día. Desde el primer día. Se fue sin decir más. Escuché su auto arrancar y alejarse. La casa quedó en silencio absoluto. Me senté otra vez, sintiendo el peso de 3 meses de actuación finalmente levantarse de mis hombros. Pero no sentí alivio. Sentí vacío. Mi teléfono sonó. Era Cristina. ¿Ya pasó?, preguntó. Sí. Raquel estuvo aquí. Se fue hace 5 minutos. ¿Cómo te sentís? Raro. Liberado pero vacío. ¿Tiene sentido? Perfecto sentido. Yo siento lo mismo. Eduardo intentó llamarme 17 veces. Le envié un solo mensaje: habla con mis abogados. Luego bloqueé su número. ¿Crees que él va a pelear? Va a intentar. Pero mis abogados son mejores que los suyos. Y la evidencia que tengo es devastadora. Le va a tomar meses solo entender cuánto perdió. Hubo un silencio cómodo entre nosotros antes de que Cristina continuara. Mauricio, sé que esto no fue fácil. Sé que hubo noches donde quisiste mandarlo todo al demonio y simplemente gritarle la verdad a Raquel. Pero lo hiciste. Esperaste. Actuaste con inteligencia en lugar de emoción. Y ahora estás del otro lado, protegido. No lo habría logrado sin vos, admití. Sin tu plan, sin tu experiencia, yo habría sido el idiota que pierde todo en un divorcio emocional. Nos salvamos mutuamente, dijo ella simplemente. Y eso es algo hermoso en medio de todo este desastre. Acordamos hablar en unos días, después de que ambos tuviéramos tiempo de procesar. Colgué y me quedé sentado en la sala, mirando el anillo de Eduardo todavía en el piso. Un objeto tan pequeño que había representado tantas mentiras. Lo recogí y lo guardé en un cajón. Tal vez algún día se lo devolvería. O tal vez lo tiraría. No lo había decidido todavía. Esa noche dormí solo en mi cama, en mi casa, por primera vez en 28 años sabiendo que era realmente solo mío. No compartido. No contaminado por mentiras. Solo mío. Las semanas siguientes fueron un torbellino burocrático y emocional. Raquel contrató a un abogado, tal como yo sabía que haría. Se llamaba Roberto Salinas, conocido en la ciudad por ser agresivo y por aceptar casos difíciles. Pero cuando Luis y él se reunieron para revisar la evidencia, la agresividad de Salinas se evaporó rápidamente. Llamó a Luis 2 días después de esa reunión y le dijo que iba a recomendar a su clienta que aceptara los términos propuestos con modificaciones mínimas. No tiene caso, le dijo Salinas a Luis, y Luis me lo repitió palabra por palabra. La evidencia es hermética. Si vamos a juicio, su cliente va a salir peor de lo que está saliendo ahora con el acuerdo. Y francamente, Mauricio le está siendo más generoso de lo que legalmente tiene que ser. Eso era cierto. A pesar de todo, yo no era vengativo hasta el punto de dejarla en la calle.
Raquel iba a recibir una cantidad razonable de dinero, suficiente para rehacer su vida con dignidad. No la fortuna que hubiera obtenido en un divorcio tradicional, pero tampoco la miseria. Era justicia, no crueldad. La situación de Eduardo y Cristina era diferente. Eduardo había cometido el error de subestimar completamente a su esposa, y ahora estaba pagando el precio de forma brutal. Los abogados de Cristina habían presentado documentación que demostraba que él había intentado transferir activos por un valor de más de $80 millones a cuentas offshore y a empresas fantasma. Eso no solo era infidelidad matrimonial, era fraude financiero dentro del matrimonio. Cristina me llamaba cada par de días para actualizarme, y cada vez su voz sonaba más fuerte, más segura. Eduardo perdió a sus socios comerciales, me contó una tarde. Cuando se enteraron de todo el movimiento ilegal de fondos, lo echaron de la junta directiva. Están haciendo una auditoría completa de la empresa. Si encuentran más irregularidades, podrían demandarlo penalmente. ¿Y él cómo está reaccionando? Como era de esperarse. Furia. Negación. Está culpando a todo el mundo menos a sí mismo. Intentó contactarme a través de conocidos mutuos, ofreciendo negociar. Pero mis abogados fueron muy claros, no hay negociación. O acepta los términos o nos vemos en corte, donde va a quedar aún peor. ¿Y Raquel? ¿Sabes algo de ella y Eduardo? Cristina se rió con amargura. Oh, esa es la parte más patética de todo. Al principio intentaron seguir juntos. Eduardo le prometió que iban a superar esto, que cuando todo se calmara iban a estar juntos como habían planeado. Pero Raquel no es estúpida. Eventualmente se dio cuenta de que Eduardo no tiene nada que ofrecerle. No tiene dinero. No tiene estabilidad. No tiene futuro prometedor. Solo tiene deudas legales y una reputación destruida. Entonces terminaron. Según mis fuentes, sí. Hace una semana. Raquel le dijo que necesitaba espacio para procesar todo. Eduardo intentó convencerla de que se quedara, pero ella ya había visto la verdad. El hombre que le había prometido el mundo no podía ni siquiera ofrecerle un futuro básico. Había algo profundamente satisfactorio en saber que su relación había colapsado bajo el peso de sus propias mentiras. No por venganza mía o de Cristina, sino porque nunca había sido real en primer lugar. Había sido una fantasía construida sobre traiciones y promesas vacías. Un mes después de que los documentos fueran entregados, Raquel vino a la casa para recoger sus cosas. Llegó con Valeria, nuestra hija, quien me había llamado la semana anterior llorando, preguntándome cómo había pasado todo esto. Tuve que explicarle, con el corazón roto, que su madre había tomado decisiones que habían destruido nuestro matrimonio. Valeria estaba devastada, pero también estaba enojada con Raquel. Rodrigo, nuestro hijo mayor, había sido más directo en su juicio. Mamá hizo esto, me dijo por teléfono. Vos solo te protegiste. No te culpo por nada. Ver a Raquel entrando a lo que había sido su casa durante casi 3 décadas, ahora como una visitante temporal, fue extraño. Se movía por las habitaciones con una mezcla de familiaridad y distancia, empacando ropa, libros, fotografías. Valeria la ayudaba en silencio, con expresión tensa. Me mantuve alejado, dejándolas hacer su trabajo. No tenía nada que decirle a Raquel. Ya nos habíamos dicho todo lo que había que decir. Pero cuando estaba por irse, después de cargar la última caja en su auto, se acercó a mí. Mauricio, dijo con voz cansada. Sé que no significa nada ahora, pero necesito decírtelo. Lo siento. Realmente lo siento. No por haber sido descubierta. No por las consecuencias. Sino por haberte hecho esto. Por haber tirado 28 años a la basura por algo que ni siquiera era real. La miré a los ojos. Estaba más delgada, más pálida. Tenía ojeras profundas. El affair y sus consecuencias la habían consumido físicamente. Aprecio la disculpa, dije honestamente. Pero no cambia nada. Lo que hiciste, lo hiciste. Las decisiones tienen consecuencias. Y ambos vamos a tener que vivir con ellas. Lo sé, respondió. Solo quería que supieras que me arrepiento. No espero perdón. Solo quería que lo supieras. Asintió y se fue. Valeria se quedó un momento más. ¿Vas a estar bien, papá?, preguntó, abrazándome. Voy a estar bien, mi amor. Esto es difícil, pero voy a estar bien. Y lo decía en serio. Por primera vez en meses, realmente creía que iba a estar bien. Los meses siguientes trajeron una nueva rutina. El divorcio se finalizó sin mayor drama.
Raquel aceptó los términos, firmó los papeles, y oficialmente dejamos de estar casados. Ella se mudó a un departamento más pequeño en otra parte de la ciudad. Conseguí un trabajo como gerente en una tienda departamental. Era una vida completamente diferente a la que había imaginado, pero era su vida ahora. Eduardo perdió casi todo. La batalla legal con Cristina lo dejó con apenas el 20% de lo que alguna vez tuvo. Sus socios lo demandaron por malversación de fondos corporativos. Su reputación en los círculos empresariales quedó destruida. La última vez que Cristina me contó de él, estaba tratando de reconstruir su vida desde cero, trabajando como consultor independiente, viviendo en un departamento modesto, completamente alejado del mundo de lujo al que estaba acostumbrado. Cristina, por otro lado, floreció. Con su patrimonio asegurado y su libertad recuperada, comenzó a viajar, a invertir en proyectos que siempre había querido hacer pero que Eduardo nunca había apoyado. Nos seguimos hablando regularmente, no como cómplices sino como amigos genuinos que habían pasado juntos por una guerra emocional. ¿Sabes qué es lo más loco de todo?, me dijo una tarde durante una de nuestras llamadas. Ahora soy más feliz sola de lo que fui en 30 años de matrimonio. Eduardo me daba seguridad financiera y estatus social, pero me quitaba libertad y respeto. Ahora tengo las tres cosas. Me alegro por vos, le dije sinceramente. ¿Y vos, Mauricio? ¿Cómo te sentís realmente? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Había perdido a mi esposa, mi matrimonio, la ilusión de la vida que había construido. Pero había ganado algo más valioso, mi dignidad, mi autonomía, mi futuro protegido. Me siento libre, respondí finalmente. Dolido todavía, sí, pero libre. Y eso es más de lo que tenía hace 6 meses cuando estaba casado con alguien que no me amaba. Eso es todo lo que importa. Una tarde, 3 meses después del divorcio final, estaba en mi estudio organizando papeles cuando encontré la carta original que Cristina me había dejado el primer día. La releí con una perspectiva completamente nueva. El dolor que sentimos cuando nos traicionan no es una estrategia. Es solo dolor. Y el dolor nos hace estúpidos. Tenía razón. Si yo hubiera actuado desde el dolor, habría perdido todo. Pero actué desde la inteligencia, desde la paciencia, desde la estrategia. Y eso había hecho toda la diferencia. Guardé la carta nuevamente, esta vez no como un recordatorio de venganza sino como un recordatorio de que las emociones, por válidas que sean, no siempre son las mejores consejeras. A veces, la cabeza tiene que guiar al corazón. A veces, esperar es la decisión más poderosa que podés tomar. 6 meses después del divorcio, mi vida había tomado un ritmo que nunca imaginé pero que, sorprendentemente, me gustaba. La casa, que antes se sentía demasiado grande y llena de recuerdos dolorosos, se había convertido en mi refugio. Redecoré algunas habitaciones, no para borrar el pasado sino para crear un presente que fuera genuinamente mío. El estudio se convirtió en mi lugar favorito, con nuevos libros, una silla cómoda junto a la ventana, y una paz que no había sentido en años. Los $50 millones que Cristina me había dado seguían intactos en la cuenta fiduciaria. Al principio pensé en rechazarlos una vez que todo terminara, devolverle el dinero y cerrar ese capítulo completamente. Pero Cristina se negó rotundamente. Ese dinero es tuyo, Mauricio, me dijo con firmeza durante una cena que tuvimos en un restaurante elegante del centro. No fue un soborno. Fue una inversión en justicia mutua. Sin tu cooperación, sin tu paciencia, mi plan no habría funcionado tan perfectamente. Te lo ganaste. Pero no lo necesito, argumenté. Salí bien del divorcio. Mis negocios están estables. Tengo más de lo suficiente. Entonces invertilo. Donalo. Úsalo para algo que te importe. Pero no me lo devuelvas. Sería un insulto a todo lo que logramos juntos. Terminé aceptando. Usé parte del dinero para crear un fondo educativo para mis futuros nietos, asegurándome de que las decisiones de sus padres no afectaran sus oportunidades. Otra parte la invertí en proyectos que siempre había querido explorar pero que había pospuesto por estar enfocado en el matrimonio y la estabilidad familiar. Y una porción considerable la doné a organizaciones que ayudaban a personas atravesando divorcios complicados, especialmente aquellos sin recursos para defenderse legalmente. Cristina se convirtió en una de mis mejores amigas. Era extraño pensar que nuestra relación había comenzado con traiciones compartidas y se había transformado en algo genuino y valioso. Nos veíamos para cenar cada par de semanas, hablábamos por teléfono frecuentemente, y ella se convirtió en alguien cuyo consejo yo valoraba profundamente.
¿Alguna vez pensás en volver a enamorarte? Me preguntó una noche mientras tomábamos vino en la terraza de su casa nueva, una propiedad hermosa con vista a las montañas que había comprado después del divorcio. A veces, admití, pero tengo miedo. No miedo de volver a ser traicionado, eso siempre es un riesgo, sino miedo de no poder confiar completamente otra vez. De estar siempre buscando señales, siempre sospechando. Es normal, dijo Cristina. Yo siento lo mismo. Pero también sé que no quiero que Eduardo y su traición definan el resto de mi vida. No quiero darle ese poder. Si algún día conocemos a alguien que valga la pena, tenemos que estar dispuestos a intentarlo otra vez. Con más sabiduría, sí. Con mejores límites, definitivamente. Pero intentarlo. Tenía razón, como casi siempre la tenía. Mi relación con mis hijos se había fortalecido. Rodrigo venía a visitarme con su esposa y mi nieta casi todos los domingos. Cocinábamos juntos, jugábamos con la pequeña, hablábamos de cosas importantes y triviales. Él nunca mencionaba a Raquel a menos que yo lo hiciera primero, y yo apreciaba esa consideración. Valeria había tardado más en procesar todo. Ella había estado más cerca de su madre, y la traición le había dolido de una forma diferente. Pero con el tiempo, comenzó a entender que el divorcio no había sido una venganza de mi parte sino una respuesta necesaria a decisiones que Raquel había tomado sola. Poco a poco, nuestra relación también se reconstruyó, más honesta que antes, sin las ilusiones de perfección familiar que habíamos mantenido durante años. Raquel y yo no teníamos contacto directo excepto cuando era absolutamente necesario por temas relacionados con los niños. Sabía por Valeria que estaba saliendo con alguien nuevo, un hombre divorciado de su edad que trabajaba en educación. Me alegraba por ella. No de forma condescendiente ni sarcástica, sino genuinamente. Todos merecíamos una segunda oportunidad de ser felices, incluso aquellos que habían cometido errores enormes. Eduardo, según las actualizaciones que Cristina recibía ocasionalmente, no había tenido tanta suerte. Su caída había sido más pronunciada y aparentemente estaba luchando con depresión. Había intentado contactar a Cristina varias veces a través de conocidos mutuos, no para pedir perdón sino para negociar un mejor acuerdo financiero. Cada vez, Cristina había rechazado el contacto. Ya no es mi problema, decía simplemente. Una tarde de sábado, casi 8 meses después de todo, estaba en una librería del centro buscando un regalo para Rodrigo cuando vi a alguien familiar. Era Raquel. Estaba en la sección de novelas románticas, hojeando un libro con expresión concentrada. No me había visto todavía. Tuve un momento de decisión. Podía irme silenciosamente, evitar la interacción incómoda. O podía ser adulto al respecto. Caminé hacia ella. Hola, Raquel, dije suavemente. Ella levantó la vista, sorprendida. Por un segundo vi pánico en sus ojos, pero luego se suavizó. Mauricio. Hola. No esperaba verte aquí. Es una ciudad grande pero no tanto, dije con una sonrisa pequeña. ¿Cómo has estado? Bien. Mejor. Diferente. Cerró el libro que estaba mirando. ¿Y vos? Igual. Bien. Encontrando un nuevo ritmo. Hubo un silencio que podría haber sido incómodo pero que en realidad fue solo silencio. Dos personas que alguna vez lo compartieron todo y ahora eran esencialmente extraños. Valeria me contó que está saliendo con alguien, dije. Me alegro. Raquel pareció genuinamente sorprendida por mi tono. Gracias. Es algo nuevo todavía. Nada serio. Pero bueno, es honesto. Y eso se siente bien. Te lo mereces. Todos merecemos honestidad. Ella asintió, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Mauricio, yo sé que ya te lo dije antes, pero necesito decírtelo otra vez. Lamento tanto todo lo que pasó. No solo por mí, sino por vos. Por los años que perdimos. Por la familia que rompí. Si pudiera volver atrás. Pero no podés, la interrumpí gentilmente. Ninguno de nosotros puede. Lo que pasó, pasó. Y ambos tenemos que seguir adelante desde donde estamos ahora, no desde donde deseamos haber estado. ¿Me perdonás?, preguntó con voz quebrada. Lo pensé honestamente antes de responder. Estoy en proceso de perdonarte. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar con ira y resentimiento para siempre solo me hace daño a mí. Así que sí, eventualmente te voy a perdonar completamente. Tal vez ya lo hice y solo estoy procesándolo todavía. Raquel sonrió entre lágrimas. Sos mejor persona de lo que yo merezco.
No se trata de merecer. Se trata de elegir cómo queremos vivir el resto de nuestras vidas. Nos despedimos con un abrazo breve pero genuino. Cuando salí de la librería, sentí algo liberarse dentro de mí. No era que la hubiera perdonado en ese momento exacto, pero era el comienzo del final del dolor. Y eso era suficiente. Esa noche llamé a Cristina y le conté del encuentro. Me parece hermoso, dijo ella. No todos los finales necesitan ser dramáticos o llenos de odio. A veces el final es simplemente dos personas reconociendo que lo que tuvieron terminó y que ambos merecen seguir adelante. ¿Vos has visto a Eduardo? No, y no tengo planes de hacerlo. Mi situación es diferente a la tuya, Mauricio. Eduardo no solo me traicionó, intentó robarme. Intentó destruirme financieramente. Eso es algo que no puedo ni quiero perdonar. Tal vez algún día sienta indiferencia hacia él, pero perdón activo, no, y estoy en paz con eso. Respetaba su posición. Cada persona tenía que encontrar su propia forma de cerrar sus heridas. Los meses siguientes continuaron trayendo sanación gradual. Empecé a salir más, a reconectar con amigos que había descuidado durante el matrimonio. Comencé un nuevo proyecto de negocio que siempre había querido explorar pero que había pospuesto. Me inscribí en clases de cocina italiana, algo completamente fuera de mi zona de confort pero que resultó ser increíblemente divertido. Y lentamente, muy lentamente, comencé a imaginar la posibilidad de eventualmente abrirme a una nueva relación. No estaba buscando activamente, pero tampoco estaba cerrado a la idea. Había aprendido que el amor, cuando es real, vale el riesgo. Pero también había aprendido que el amor sin respeto, sin honestidad, sin reciprocidad real, no vale nada. Una tarde, un año después de que todo comenzara, me senté en mi terraza con una copa de vino y miré el atardecer. Pensé en todo lo que había pasado. La traición, el dolor, el plan elaborado, los 3 meses de actuación, la confrontación, el divorcio, la reconstrucción. Y me di cuenta de algo fundamental. La espera había sido el regalo más grande que me había dado a mí mismo. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que estaría donde estoy ahora, sentada en la terraza de mi casa con una tranquilidad que no sentía desde hacía décadas, no lo habría creído. La vida tiene una forma extraña de llevarte por caminos que nunca imaginaste, destruyendo lo que creías sólido y construyendo algo completamente nuevo sobre las ruinas. Han pasado 15 meses desde que Cristina entró a mi oficina con un sobre lleno de promesas y un plan que sonaba a locura. 15 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida, esperar. No actuar desde el dolor. No explotar desde la rabia. Simplemente esperar, documentar y protegerme con inteligencia en lugar de emoción. Y esa decisión lo cambió todo. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, algo que comencé como terapia y que se convirtió en una forma de procesar todo lo vivido, puedo decir con honestidad que estoy agradecido. No agradecido por la traición de Raquel, obviamente. Eso siempre va a ser una herida en mi historia. Pero agradecido por la claridad que vino después. Agradecido por haber descubierto quién era yo realmente cuando me quitaron todas las ilusiones. Durante 28 años fui el esposo de Raquel, el padre de Rodrigo y Valeria, el hombre de familia estable y predecible. Y todas esas cosas eran reales, pero no eran completas. Había partes de mí que había enterrado por mantener la paz, por ser el hombre que se suponía que debía ser. Ahora, finalmente, estoy descubriendo quién soy cuando no tengo que actuar para nadie más que para mí mismo. Cristina y yo seguimos siendo amigos cercanos. Hace 2 semanas celebramos el aniversario de nuestra alianza, como ella lo llama con humor negro. Fuimos a cenar al mismo restaurante donde Raquel y Eduardo recibieron sus notificaciones de divorcio. Fue una elección deliberada, una forma de reclamar ese espacio y convertirlo en algo nuestro, algo que representara victoria en lugar de traición. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, me dijo Cristina esa noche mientras brindábamos con champaña. Eduardo y Raquel nos hicieron un favor. Nos sacaron de matrimonios que ya estaban muertos pero que nosotros no teníamos el coraje de terminar. Nos obligaron a enfrentar verdades que habíamos estado evitando durante años. Tenía razón. Mi matrimonio con Raquel había estado muriendo lentamente mucho antes de que Eduardo apareciera. Nos habíamos convertido en compañeros de casa que compartían espacio pero no intimidad real. Que hablaban de logística familiar pero nunca de sueños o miedos. La infidelidad no destruyó algo perfecto. Simplemente reveló algo que ya estaba roto. ¿Alguna vez te arrepentís del plan?, le pregunté. ¿De haber esperado 3 meses? ¿De haber sido tan calculadora?
Cristina tomó un sorbo de su champagne antes de responder. Jamás. Si hubiera actuado desde la emoción, Eduardo habría ganado. Habría escondido más dinero. Habría manipulado la situación. Habría salido mejor parado. Pero porque esperamos, porque fuimos estratégicos, ambos salimos protegidos. No, Mauricio. No me arrepiento de ni un solo día de esos 3 meses. Fueron los 3 meses más difíciles de mi vida, pero también fueron mi salvación. Ese mismo sentimiento vive en mí. Los 3 meses de actuación fueron un infierno psicológico. Ver a Raquel salir de casa sabiendo exactamente a dónde iba. Besarla sabiendo que besaba a otro. Fingir que todo estaba bien cuando todo se estaba desmoronando. Fue tortura. Pero fue tortura con propósito. Y ese propósito me salvó de tomar decisiones estúpidas que habrían arruinado mi futuro. Mis hijos están bien. Rodrigo se convirtió en mi confidente y mi amigo, no solo mi hijo. Valeria, después de un proceso difícil, ha encontrado paz con la situación. Ambos mantienen relación con Raquel, como debe ser. Ella es su madre, y el hecho de que haya sido una mala esposa no la convierte automáticamente en mala madre. Aprendí a separar esas cosas. Aprendí que las personas son complejas, capaces de amor genuino en algunas áreas y de traición terrible en otras. Hace 3 meses, Raquel se comprometió con el hombre con el que estaba saliendo. Valeria me lo contó con nerviosismo, como si temiera mi reacción. Le dije la verdad, me alegraba por ella. Y lo decía sinceramente. Raquel merece ser feliz, y si encontró a alguien que la hace feliz de forma honesta, eso es algo bueno. No nos compete uno al otro ya. Somos 2 personas separadas viviendo vidas separadas. Y eso está bien. Eduardo no ha tenido la misma suerte. Según las últimas noticias que Cristina recibió, está trabajando en empleos que nunca imaginó que tendría que hacer. Su reputación en los círculos empresariales quedó completamente destruida. Nadie quiere hacer negocios con alguien que intentó defraudar a su propia esposa. Ha intentado reconstruirse, pero es difícil cuando quemaste todos los puentes y perdiste toda credibilidad. Una parte de mí, una parte pequeña y humana, siente algo de lástima por él. Pero es una lástima abstracta, la misma que sentirías por cualquier persona que destruyó su propia vida con malas decisiones. No es mi responsabilidad. No es mi problema. Él eligió su camino, y ahora está viviendo las consecuencias. Yo, por otro lado, estoy prosperando. Mi negocio creció de formas que nunca anticipé. Las inversiones que hice con parte de los 50 millones están generando retornos excelentes. Pero más importante que el éxito financiero es el éxito emocional. Por primera vez en años, tal vez décadas, estoy genuinamente contento. No feliz de forma eufórica todos los días, porque la vida no funciona así, pero contento, en paz, cómodo en mi propia piel. Hace un mes conocí a alguien. Se llama Isabel, tiene 52 años, es profesora universitaria, divorciada hace 5 años. Nos conocimos en una conferencia sobre inversiones sociales a la que ambos asistimos. No fue amor a primera vista ni nada dramático. Fue simplemente una conversación interesante que llevó a un café, que llevó a una cena, que llevó a otra cena. Le conté mi historia. No inmediatamente, pero eventualmente. Le conté sobre Raquel, sobre la infidelidad, sobre los 3 meses de espera, sobre todo. Ella escuchó sin juzgar y luego compartió su propia historia de divorcio, diferente a la mía pero igualmente dolorosa. Hay algo hermoso en conectar con alguien que entiende que todos llevamos cicatrices pero que esas cicatrices no nos definen. No sé si Isabel y yo vamos a terminar juntos a largo plazo. Es muy temprano para esas conclusiones. Pero sí sé que estoy abierto a la posibilidad. Y esa apertura, esa capacidad de volver a confiar y volver a intentar, es prueba de que he sanado. No completamente, tal vez nunca completamente, pero lo suficiente para vivir de nuevo. Cristina está saliendo con alguien también. Un arquitecto que conoció durante la remodelación de su casa. Dice que es diferente a todo lo que conoció con Eduardo. Es simple, me dijo. No hay drama. No hay mentiras. Solo es simple y real. Y eso es exactamente lo que ambos necesitábamos después de tanto tiempo viviendo en la complejidad tóxica de matrimonios rotos. Esta tarde, después de terminar de escribir esto, voy a guardar mi diario en el cajón de mi escritorio junto a la carta original de Cristina. Esa carta que decía, el dolor que sentimos cuando nos traicionan no es una estrategia, es solo dolor. Y el dolor nos hace estúpidos. Esas palabras cambiaron mi vida.
Me enseñaron que la venganza inmediata es satisfacción temporal, pero la estrategia paciente es protección permanente. Me enseñaron que esperar no es debilidad, es sabiduría. Me enseñaron que el control emocional en momentos de crisis no es frialdad, es supervivencia inteligente. Si pudiera hablar con el Mauricio de hace 15 meses, el que estaba sentado en su oficina mirando un sobre lleno de dinero y una propuesta que sonaba insana, le diría esto: hacelo. Confía en el proceso. Va a doler como el demonio. Vas a querer renunciar 1000 veces. Pero del otro lado de esos 3 meses de infierno está tu libertad, tu dignidad, tu futuro protegido. Así que respira hondo y espera. Porque esperar no es perder tiempo. Es elegir el momento que te protege. Y eso es exactamente lo que hice. Esperé, documenté, protegí y gané. No gané en el sentido de destruir a Raquel o de vengarme. Gané en el sentido de salir entero de algo que pudo haberme destruido completamente. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a un hombre diferente al que era. Más fuerte, más sabio, más consciente de su propio valor. Un hombre que aprendió que el amor propio a veces significa protegerte de las personas que deberían amarte pero que eligieron lastimarte. La vida después de la traición existe. La felicidad después del divorcio es posible. Y la paz después de la guerra emocional es real. Solo requiere paciencia, estrategia, y la voluntad de creer que mereces algo mejor que las mentiras que te vendieron como amor. Yo lo logré. Y si estás pasando por algo similar, vos también podés lograrlo. Solo recordá, la emoción grita fuerte pero la inteligencia gana largo. Elegí sabiamente. ¿Vos qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías confrontado inmediatamente o habrías esperado como yo lo hice?